Vamos a lo que nos compete hoy en día. Y si recuerdan, la semana pasada con Jonathan iniciamos una nueva serie que alguien recuerda cómo se titula, por casualidad. Escucho como puros murmullos, algo de oro, pero como que todavía no escucho el título completo. Ahí veo a la Noé como murmurando, podría decirlo más fuerte. No, más preciosa que el oro. Recuerden ese título, hermanos, porque vamos a estar bastantes domingos dedicándonos a este tema. Y esta aplicación está basada en todo el libro de la primera epístola de Pedro. Recuerdan, Jonathan la semana pasada nos estuvo presentando la introducción del libro y ahora nosotros vamos a seguir avanzando viendo la primera sección que se nos presenta y que, tal como se titula en sus Biblias, así también está titulada la aplicación de hoy día, que es una esperanza viva. Así que los invito, hermanos, a que puedan buscar en sus Biblias Primera de Pedro. Vamos a leer del capítulo 1, versículos 3 al 12. Ya está puesto en pantalla, así que también pueden seguirlo ahí. Pero por si acaso, en esta oportunidad voy a leer la Biblia de las Américas, que igual en todo caso es bastante similar a Reina Valera, así que no se van a perder mucho. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servirían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Amén. Como les decía, si recordamos en la predicación anterior, con Jonathan estuvimos viendo la introducción de esta epístola y quiero que nos detengamos un poco en el último punto que habló Jonathan la semana anterior, donde se nos presentó ya el saludo propiamente tal de Pedro, si recuerdan, y que veíamos que era un saludo lleno de teología, donde Pedro usaba títulos que se suelen utilizar desde el Antiguo Testamento en referencia al pueblo de Dios, y que uno de ellos que se nos presentaba era escogidos de Dios. Y quiero que nos quedemos con esta última parte, puesto a que los títulos que presenta Pedro en esta sección, a su vez nos muestran distintas dimensiones de la salvación. Nos muestra el conocimiento previo de Dios, la obra santificadora del Espíritu Santo, y el pacto de Jesucristo que genera en nosotros la obediencia. Y así ahora Pedro va a comenzar a profundizar en esta salvación y nos va a mostrar uno de los pilares de nuestra fe. O mejor dicho, yo creo el principal pilar que debe tener nuestra fe, que es la esperanza viva que tenemos en Cristo. Y recordemos que Pedro le está escribiendo a una iglesia que está iniciando a pasar una persecución, que están pasándolas mal. Y nosotros hoy en día también probablemente podamos vivir en un mundo lleno de dificultades. Tampoco estamos exentos nosotros de pasar por tribulaciones, pero Pedro acá nos recuerda que como cristianos
tenemos que saber que nuestra esperanza no se encuentra en las circunstancias que nos rodean, no se encuentran en este mundo, sino que está cimentada en algo mucho más firme, que es la salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y la forma en que Pedro pasa a presentar esta esperanza viva que tiene todo cristiano, la verdad es que se da en una forma que quizás nosotros hoy en día lo leemos y decimos, ¡oh, qué bonito el pasaje! Pero para un judío que lo leía en esa época era algo bastante familiar, ya que Pedro acá está haciendo un tipo de oración judía que era llamada la Shemone Esre, que en español sería las 18 bendiciones, en la cual se citaban 18 bendiciones de Dios. Y acá nosotros lo que acabamos de leer, vemos justamente que Pedro parte bendiciendo al Señor y lo bendice por las bendiciones que Él ha dado a su pueblo. Y esto es algo que en términos teológicos se le llama doxología, ya que proviene de la palabra griega doxas, que a su vez significa gloria. O sea, es como glorificar al Padre. Y este pasaje es bastante similar a otros pasajes que podemos encontrar en la Biblia. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, podemos encontrar algo muy similar en Efesios. Pablo en Efesios 1, 3 al 14 escribe algo bastante similar. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Y lo invito a que después puedan leer ese pasaje entero en sus casas, ya que van a darse cuenta que también Pablo a su vez comienza a enumerar una y otra cosa que va trayendo esta bendición. Va haciendo una especie de cadena similar a lo que está haciendo Pedro acá. Y resumiendo esta sección, si quisiéramos resumirla así lo más pequeño posible, podemos decir que lo que estamos viendo acá es que Pedro, por un lado, bendice al Padre por el nuevo nacimiento que le ofrece a los suyos. Y este nacimiento, a su vez, nos conlleva a una esperanza que tenemos, que no es otra cosa que nuestra salvación final. La expectación de esta salvación final, a su vez, los lleva a alegrarse a pesar del sufrimiento que podamos experimentar, al pensar en el día final en que Jesucristo venga por su iglesia. Y este Jesucristo que volverá a venir, Pedro nos dice que su iglesia lo ama, confían en Él y que es por tanto con alegría esperan el día final de su salvación. Y esa salvación es justamente sobre la que escribieron los antiguos profetas y que anhelaban tener la revelación completa, pero no llegaron a ver el cumplimiento a diferencia nuestra. Por tanto, siguiendo este resumen que intenté hacerlo, una de las formas en que podríamos fragmentar este pasaje para que lo podamos comenzar a analizar es en los siguientes puntos. En primer lugar, tenemos una expresión de alabanza. En segundo lugar, se nos habla del gozo de la salvación ante el sufrimiento. En tercer lugar, tenemos amor y gozo por el anticipo final. Y en último lugar, tenemos la esperanza revelada a los profetas. Entonces, en síntesis, para ir terminando y cerrando ya esta introducción, podemos decir que esencialmente este pasaje es una alabanza al Padre que desemboca en un elogio aún mayor por la gozosa expectativa de nuestra salvación futura, de nuestra salvación plena. Y esta, a su vez, sostiene a los cristianos que están sufriendo. Y este texto, hermanos, es bastante importante, ya que esto que acabamos de leer es sobre lo que Pedro va a cimentar el resto de su epístola. Ya que el apóstol acá bendice a Dios por su salvación, y bajo la luz de esta salvación de la cual nos está hablando, es que justamente en el resto de la epístola va a hacer un llamado a sus lectores a vivir vidas santas. El verso 3 del mismo capítulo 1 dice, por tanto, o sea, considerando lo que se está diciendo previamente, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y suponiendo que ustedes ya hayan leído esta epístola completa en sus casas, probablemente se hayan dado cuenta, perdón, se me pegó la lengua, se hayan dado cuenta que una y otra vez Pedro vuelve a esta salvación, vuelve a esta esperanza para invitar a sus lectores a vivir vidas santas. Y ahora sí, vamos al primer punto de esta predicación, que es la expresión de alabanza que está en los versos del 3 al 5.
Así que los invito a que podamos leer estos versículos una vez más para que los tengamos frescos en la mente. ¿Sí? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Entonces, como le decía en la introducción, vemos que acá Pedro está expresando su alabanza al Dios y Padre. Y la razón de por qué el Padre merece esta alabanza es porque nos ha dado un nuevo nacimiento, el cual a su vez nos lleva a tener una esperanza viva. Dicho de otro modo, el apóstol está bendiciendo a Dios por la salvación y los múltiples beneficios que nos trae esta salvación. Pero acá, hermanos, cuando leemos esta sección, tenemos que notarnos en la siguiente palabra. Pedro dice que hemos obtenido este nuevo nacimiento mediante la misericordia de Dios. Quiero que nos detengamos en esa palabra porque esto nos muestra cuál es la realidad que tenemos nosotros frente a Dios. Y tomando en mente también el pasaje que le hablaba previamente de Efesios, notemos lo siguiente. Vemos que el pueblo de Dios, que Pedro, Pablo, nosotros mismos acá cuando adorábamos recientemente por medio de las canciones, adoramos a Dios por las bendiciones, por su amor, por todo lo que Él ha derramado en nuestras vidas. Vemos que acá Pedro dice, bendito el Dios y Padre por lo que Él nos ha dado, y empieza a enumerar este nuevo nacimiento, esta esperanza viva, y sigue avanzando. Pablo lo mismo. Yo creo que si hoy estamos cantando gozosos, también es producto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Él nos ha acompañado en la semana, porque Él ha sido fiel con nosotros. Pero notemos lo siguiente, Dios en cambio, nosotros no hemos hecho nada para merecer las bendiciones de Dios. De hecho, nosotros no merecíamos otra cosa que la muerte. Estábamos perdidos en nuestros pecados. No teníamos nada, absolutamente nada que pudiéramos ofrecerle a Él para ser dignos de esta bendición. Pero en esto es justamente que se muestra el gran amor de Dios, en que su misericordia es más grande que nuestros fracasos, en que cuando nosotros éramos enemigos de Él, su amor infinito, su gran amor nos alcanzó. Y no debemos olvidar eso, hermanos, que si hemos tenido este nuevo nacimiento, que si hemos recibido esta salvación, es únicamente por misericordia, es únicamente por gracia. No hemos hecho absolutamente nada para merecerlo, a diferencia de Dios. Y ahí también podemos comenzar a entender cuando a veces nos parece quizás a alguien nuevo cuando llega acá y lees esos pasajes donde se dice que toda la gloria es a Dios, donde Dios mismo dice que toda la gloria es a Él. Quizá a uno le parezca al inicio, oye, pero qué excéntrico este Dios que cree toda la gloria. Pero cuando tomamos este tema de la misericordia, entendemos plenamente por qué es eso. Porque Dios ha sido el que ha hecho todo para nuestra salvación. Nosotros no hicimos nada, la hemos recibido únicamente por medio de Dios, de su amor, de su gracia y de la obra que Él hizo en la cruz. Como decía, Pedro nos sigue presentando una cadena de sucesos. Vemos que este nuevo nacimiento a su vez desencadena en una esperanza viva, la cual está basada en una herencia indestructible, incontaminada e inmarcesible. Y esta herencia es una herencia que jamás podríamos encontrar acá en la tierra, porque todos los tesoros que podríamos hacernos acá en la tierra, la Biblia es clara, que a lo largo perecerán, la polilla se los comerá, todo se desgasta, pero esta herencia que tenemos en los cielos es una herencia que jamás se gastará y que no es otra cosa que nuestra salvación final que nos espera allá en los cielos. Esta salvación completa y una vida eterna junto a nuestro Salvador, en donde disfrutaremos de la alabanza, de las bendiciones dirigidas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su vez, esta es una herencia segura que tenemos, porque no se halla fundamentada en cualquier cosa, sino que está fundada en Jesucristo. Puesto a que Jesús resucitó, esto nos asegura que recibiremos esa herencia. De hecho, Pablo mismo lo dice, si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe.
Si podemos tener esta esperanza viva, es gracias a que sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos y que por lo mismo nosotros también por medio de Él tenemos la victoria a la muerte y al pecado. Y el verso 5 finaliza diciendo que esta herencia que se haya reservado en los cielos es guardada por el poder de Dios. La palabra que se utiliza acá para hablar de guardada es una palabra que se utilizaba en términos militares, que hace referencia a ese militar que está en primera fila ahí, a la espera de ver que lleguen los enemigos y que está como en primera defensa también. O sea, nos dice que el Señor es nuestro principal defensor, es nuestra principal fortaleza de nuestra fe. Qué mejor, hermano, saber además que podemos descansar en esto, que el Señor es quien guarda nuestra fe, que nos mantiene firmes en los momentos difíciles. De hecho, era algo bastante similar a lo que veíamos en Apocalipsis, cuando veíamos esta primera visión que tiene Juan de Jesús con vestiduras blancas, con vestiduras de sumo sacerdote, paseándose entre los candelabros, haciendo la pega del sumo sacerdote. El sumo sacerdote se encargaba de mantener con aceite los candelabros, que no se apagara, y eso es lo que nos está mostrando justamente Apocalipsis, que Jesucristo es quien mantiene encendida a su iglesia. Y podemos descansar en eso, hermano. Entonces, en resumen, en esta primera sección, vemos que este nuevo nacimiento que hemos recibido por medio de Jesucristo nos da una esperanza viva, cuya base es una herencia que tenemos guardada por la fe en la salvación final. Y esto nos lleva a un segundo punto, que es el gozo de la salvación ante el sufrimiento. Ahora, leamos los versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Vemos que pese a que las primeras líneas eran tan hermosas, Pedro nos está hablando de esta esperanza viva que tenemos todos cristianos, nos habla de esta salvación que nos espera en los cielos. Ahora deja en claro que pese a que los cristianos tengamos una esperanza viva, no estamos exentos de pasar por pruebas. Y en este sentido es que Pedro comienza a hablar del gozo que tiene el creyente ante el sufrimiento cuando mantiene en sus mentes el día final. El contemplar esa salvación plena, el clima que traerá esa segunda venida de Cristo, les llena su corazón de un gozo, el cual les permite soportar todo sufrimiento. Ahora bien, hay que considerar que cuando Pedro acá habla de pruebas, tiene en mente un sufrimiento en particular. Él no está haciendo referencia a cualquier tipo de prueba, porque muchas veces nosotros usamos este pasaje para animarnos ante diversos problemas que estemos enfrentando. Y con esto no quiero que se me malinterprete como diciendo que no podamos aplicarlo, porque claramente vemos otros pasajes que sí nos enseñan que toda prueba, toda tentación que pasamos nos sirven para fortalecernos. Pero hay que considerar que Pedro acá tiene un sufrimiento en mente y que no es otra cosa que el sufrimiento que trae la salvación. Retrocedamos un poco a los evangelios y vemos que Jesús, por el final de su ministerio, le anticipa a sus discípulos, puesto que él jamás le escondió nada a sus discípulos de cómo sería el vivir en fe, el vivir con una vida llena de su espíritu. Y les anticipa que serían perseguidos, les anticipa que producto de su fe enfrentarían persecución. Y justamente esto es lo que está pasando ahora. Como decía Jonathan, si bien en el tiempo en que escribe Pedro está recientemente iniciando la persecución de los romanos a los cristianos, esta persecución fue creciendo y fue una persecución bastante enorme hacia el cristianismo. Jonathan comentaba anteriormente cómo las calles eran iluminadas con antorchas humanas, donde se quemaban a cristianos, muchos eran llevados a los circos romanos, donde se les daba muerte, a muchos se les despojaba de sus hogares, eran echados en la cárcel. Verdaderamente los cristianos lo estaban pasando bastante mal. Y podemos ver que Pedro tiene esto en mente si seguimos avanzando a lo largo de la epístola,
Por ejemplo, los versículos en el capítulo 3, versos 14 y 15 dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, y acá entre paréntesis, cuando se dice justicia, es sinónimo de decir por causa del Evangelio. Muchas veces los apóstoles utilizan la palabra justicia como sinónimo del Evangelio. Entonces vuelvo a leer. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Justamente pensando en este mismo tipo de sufrimiento, es que también Pedro en el capítulo 2, versos 3 al 14, le hace también el llamado a la iglesia a someterse a las autoridades. Y si nosotros lo vemos hoy en día, nosotros la tenemos bastante fácil, pues, hermano. Nosotros no estamos enfrentando persecución como esta iglesia, pero también muchas veces lo vemos como algo tan lejano, hablamos de persecución y lo vemos como algo que quedó en la iglesia primitiva, pero la verdad es que no es tan así, pues, hermano. Porque si bien nosotros hoy la podemos estar pasando bien, alrededor del mundo tenemos hermanos nuestros que no la están pasando bien, que sí están pasando persecución producto de su fe. Hermanos misioneros que salen a arriesgar sus vidas para llevar el Evangelio a comunidades donde no es bienvenida nuestra fe. Y si nos quedamos con Chile, también, hermanos, ustedes no lo saben, no siempre nuestra fe fue bienvenida en Chile. Los primeros hermanos protestantes que llegaron acá a Chile no la tuvieron nada fácil. Llegaron a un país completamente católico. Toda escuela era católica, por tanto, para educar a sus hijos la única forma era educarlo en sus propias casas. No tenían dónde enterrar a sus muertos, ya que los principales cementerios que teníamos acá en Santiago eran cementerios católicos. Y por lo mismo es que si ven iglesias de las más antiguas que tenemos en Chile, protestantes, van a ver que algunas tienen sus propios pequeños cementerios en sus patios, mientras que también muchos hermanos fueron enterrados en otros lugares. No sé si ustedes, hermanos, sabían que en el Cerro Santa Lucía tenemos una fosa común donde se hayan enterrado los primeros protestantes. Incluso hay un monumento ahí a estos primeros protestantes. Hasta que finalmente se hizo el patio de los disidentes en el cementerio general, donde finalmente eran enterrados tanto los protestantes como los judíos en este patio. Pero ellos no la tuvieron fácil, hermanos. Y es gracias a estos hermanos, gracias a esa persecución, que hoy nosotros tenemos esta libertad. Y pese a eso, hermanos, cuán bobos somos nosotros muchas veces teniendo esta libertad. Porque sin ser perseguidos, ¿cuántos peros le ponemos al Señor a la hora de salir a predicarlo? No, Señor, es que me da vergüenza. No, es que hablar no es lo mío. Es que me incomoda hablar con extraños. Y les ponemos más y más peros, hermanos. O sea, el día en que verdaderamente pasemos persecución, el diablo ni siquiera va a tener que molestarse por venir acá, hermanos, a intimidarnos. Si nosotros ya somos así de débiles, ¿cuánto más va a ser cuando pasemos persecución? Nosotros mismos le vamos a hacer la pega al diablo en ese momento. O sea, hermanos, que podamos no poner más peros. Si hay algo que vemos en el Antiguo Testamento, en los muchos personajes de fe, en los hombres de Dios que se nos muestran en el Antiguo Testamento, los distintos profetas, los distintos reyes que verdaderamente siguieron bajo el camino de Dios, si hay algo que vemos es que el Señor con pocas cosas, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras falencias, Él puede hacer grandes cosas, hermanos. Así que no le pongamos peros al Señor y que al igual que el profeta, se me fue su nombre, me fui en blanco. Si me recuerdan al primer profeta, por favor, hermanos del Antiguo Testamento, empieza con I. Isaías, gracias. Que podamos decir al igual que el profeta Isaías, cuando el Señor nos llame, heme aquí, Señor, y no le pongamos pero. Que hermanos, podamos dejarnos usar plenamente por el Señor, porque el Señor con todas nuestras debilidades, con todas nuestras falencias, Él puede hacer grandes maravillas. Únicamente nos tenemos que dejar usar como vasijas vacías. Pero continuando con el texto,
ante esta persecución que estaba enfrentando la iglesia, es que ellas reaccionaban de distintas maneras. Y la forma en que la iglesia fue reaccionando ante la persecución lo podemos ver reflejado en las cartas a las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis, donde por un lado vemos algunas iglesias que se vuelven atrás ante la persecución, otras que se adaptan a la cultura, que no son ni frías ni calientes, sino que son tibias y comienzan a mezclarse para tratar de agradar a la cultura, cosa que hoy en día también vemos mucho. ¿Cuántas iglesias que se han adaptado a la cultura, que han comenzado a introducir todas esas ideologías de hoy en día con el fin de agradar al mundo, pero que por agradar al mundo dejan de agradar a Dios, que es lo importante? Y en tercer lugar, se nos presentan también iglesias que se mantienen firmes en su fe, pese al sufrimiento. Y ahora Pedro le invita a sus lectores a ver el propósito del sufrimiento. Y acá hace esta analogía con el oro, que es justamente la que le da también título a esta serie, donde dice que mientras que el oro es perecedero cuando es probado al fuego, la fe de los creyentes dice que sobrevivirá al fuego de la persecución, demostrando ser auténtica en el día final. Y es bastante maravillosa la comparación que hace acá Pedro, porque si lo vemos teológicamente, no hay nada con lo que podamos comprar nuestra salvación. Ya decíamos anteriormente que nosotros no hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. Y mientras que el mismísimo oro, que era el bien más preciado de la época, incluso hoy también es uno de los bienes más preciados, se nos dice que el oro, al ser pasado por fuego, de todas formas perece. Pero una fe auténtica es aún más maravillosa que el oro, porque al ser probada por el fuego, se va limpiando de sus impurezas, se va dando una fe aún más hermosa y una fe que nos lleva a la culminación de nuestra salvación, que es esta salvación plena. Jesús fue claro que la única forma por la cual podemos adquirir la salvación es depositando nuestra fe en Él. Cuando le preguntan cómo podemos ser salvos, dice: cree en mí. Lo único que Él demanda es creer. Que nuestra fe, hermanos, pueda ser una fe tan hermosa, más hermosa que el oro, que pueda ser una fe auténtica, que cuando enfrentemos diversas pruebas, al pasar ante el fuego, no se termine ahí derritiendo como el oro, no se termine yendo por el desagüe, sino que pueda ser limpiada de toda impureza que estemos portando y que podamos salir aún más victoriosos, que podamos salir con un corazón aún más puro para la gran venida de nuestro Señor. Y como Santiago, Pedro justamente ve que el sufrimiento como una situación de los creyentes nos da también la opción de poder aprender y es un medio por medio del cual podemos seguir creciendo, hermano. Así que cuando pasemos pruebas, que no lo veamos todo negativo, que no seamos negativos de ver: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa a mí esto? Sino que podamos tomarlo desde el punto de vista de Pedro, de manteniéndonos firmes en esa esperanza, saber que tenemos una salvación enorme esperándonos en los cielos, podamos soportarlos y podamos decirle: Señor, que por medio de esta prueba me enseñes a confiar más en ti, que todo lo que haya que apartar de mi corazón sea apartado, para que el día de tu venida sea hallado victorioso. Entonces, en resumen, vemos en esta sección que Pedro les dice a aquellos que se mantienen firmes en su fe que pueden alegrarse, porque sobrevivirán a esas pruebas y llegará el día de su gloriosa salvación. Luego seguimos avanzando al siguiente punto, que es el amor y gozo por el anticipo final de esta salvación. Esto lo tenemos en los versículos 8 y 9. Versos 8 y 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Puesto a que en el punto anterior, Pedro nos dice que sus lectores, al soportar el sufrimiento y salir victoriosos, serán aprobados ante Dios el día en que Cristo se revele. Pedro, por tanto, acá vuelve ahora, pero nos habla
del presente de los creyentes en Jesús. Habla una vez más de la salvación, pero ahora nos habla desde el presente. Dice que la respuesta de todo aquel que ama verdaderamente a Jesús, la respuesta de aquellos al pasar por estas pruebas, la respuesta de los que mantenemos viva esta esperanza, no es otra que un amor pleno hacia nuestro Salvador, un amor pleno hacia Jesús, a pesar de que nosotros, a diferencia de los apóstoles, no le hemos visto. Y que pese a creemos en Él sin haberle visto, depositamos toda nuestra fe en Él, depositamos todo nuestro ser en Él, llenándonos de un gozo sublime y glorioso. Y Pedro ve esta respuesta que nace en un cristiano auténtico al pasar por las pruebas, al verse su fe probada, como algo contundente, algo que nos lleva a la inauguración de esta salvación final. El verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quizá a uno acá le pueda parecer raro, porque si nos vamos a los puntos anteriores, vemos que Pedro siempre hablaba de la salvación como algo futuro. Habla de esta herencia como algo futuro que nos está esperando en los cielos. Pero ahora acá dice que para todos aquellos que su fe es probada y que sale victoriosa al pasar por el fuego de la fe, que mantienen su amor intacto hacia el Señor, que mantienen este gozo vivo, se nos dice que obtendrán el fin de su fe y que de hecho lo están obteniendo y que es la salvación de vuestras almas. Para entender este punto debemos recordar las distintas dimensiones de la salvación. Jonathan en su predicación hablaba de las distintas dimensiones que tenemos en la santificación y acá es bastante similar. En este caso se nos presentan dos aristas. Por un lado, el hecho de que ya somos salvos en el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo y que esto lo entendemos con la salvación posicional. Nosotros en Cristo ya somos salvos. Pero por otro lado, somos salvos pero todavía no, como se habla mucho en el mundo protestante. Porque esa salvación alcanzará su máxima plenitud, será completa en el tiempo final, cuando Cristo venga por su iglesia. Y acá estamos hablando justamente, por otro lado, de la salvación final. Entonces vemos, hermanos, que una fe auténtica desemboca en esto, en saber que estamos alcanzando nuestra meta, que es esta salvación plena. Y en último lugar, en los versos 10 al 12, vemos que acá Pedro hace una especie de quiebre, porque ahora nos sigue hablando de la salvación, pero nos habla un poco de los profetas que anticiparon esto, de aquellos profetas que profetizaron sobre esta esperanza viva de la cual él nos habla ahora, de esta salvación que ahora el pueblo de Dios está viviendo. Entonces, leamos versos 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vemos que Pedro acá finaliza esta sección explicando que esta salvación que sus lectores ya disfrutan y que a la vez esperamos alcanzar en su plenitud, es la misma salvación que los profetas antiguos buscaron, indagaron, pero que nunca pudieron alcanzar. Aquella de la cual profetizaron. Es más, vemos muchos profetas que con gran detalle anticiparon la venida de Cristo y con gran detalle hablaron del sufrimiento de nuestro Señor. O sea, ¿quién no se conmueve, hermanos, al leer Isaías 53, donde se nos describe de forma tan gráfica el sufrimiento, los padecimientos de nuestro Señor? Pedro acá nos habla de esta búsqueda profética, cómo los profetas, al recibir estas visiones, indagaban, diligentemente estudiaban, tratando de encontrar cuándo, en qué momento se cumplirían estas palabras, anhelando recibir una revelación completa de esta salvación que ellos veían de modo fragmentada. Pero ellos a la larga sabían que aún no era el tiempo en el que ocurrirían estas cosas.
y que los llevaba a indagar, que los llevaba a tener este anhelo en su corazón, se nos dice que no era otro que el Espíritu de Cristo, que sabemos, podemos también entenderlo como el Espíritu Santo. Independientemente de lo intenso de la búsqueda de estos profetas, por más que se empeñaron en tratar de entender plenamente, de tener una revelación completa de cómo sería esta salvación, Pedro nos muestra que ellos únicamente desempeñaron un papel preliminar en el plan de Dios. Al igual que Juan el Bautista, todos estos profetas estaban preparando al mundo y al pueblo de Dios para un tiempo futuro, y que, como dice Pedro, ese tiempo ha llegado. Y ese es el privilegio que tienen los creyentes de la era de la iglesia, que tenemos nosotros, hermanos, el poder disfrutar de la inauguración de la salvación de Dios en Cristo. Y este es un misterio tan grande, el de la salvación, que se nos dice que hasta los mismísimos ángeles agachan su cabeza intentando ver hacia abajo para poder ver esta obra tan magnífica de la salvación. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, hemos visto que en estas líneas Pablo nos ha mostrado la esperanza viva que tiene todo cristiano y que es una esperanza que tenemos la seguridad de que está cimentada en algo firme, que es eterna y que se haya protegida por el poder de Dios. Como cristianos debemos saber que esta esperanza a su vez no es solo una promesa futura, sino que es una realidad presente que ya estamos viviendo, hermanos. Nosotros ya estamos viviendo esta salvación y eso a su vez nos llena de gozo y fortaleza para aguantar el sufrimiento. Tanto aunque pasemos por dificultades, nuestra esperanza en Cristo es la que nos sostiene, hermanos, y la que nos ayuda a superar toda dificultad. Nuestra salvación es viva, es una salvación poderosa porque está cimentada en la resurrección de Cristo. Puesto a que Jesús resucitó, podemos tener la certeza, hermanos, que nuestra salvación será plena y que llegará el día en que estaremos ahí una vez más en los brazos de nuestro Señor. Entonces, hoy podemos caminar con certeza, podemos mantenernos firmes ante las dificultades, sabiendo que nuestra fe es más preciosa que el oro, que a diferencia del oro nuestra fe no perece, se mantiene firme, se va purificando por medio del fuego de las pruebas para llevar nuestra herencia segura que tenemos en Cristo. Así que, hermanos, mi invitación es que cuando estemos pasando por medio de pruebas, cuando estemos enfrentando pruebas, antes de ponernos a discutir con el Señor, antes de ponernos negativos, podamos recurrir a este texto, podamos mantener latente en todo momento esta esperanza maravillosa que tenemos en el Señor. Que podamos decir, Señor, aunque lo pierda todo, aunque pierda mi hogar, aunque pierda todos mis bienes, aunque pueda perder a mi misma familia, aunque pueda perder mi vida misma, Señor, te alabo y te bendigo, porque sé que tuyo soy, Señor. Porque sé que algo más grande me espera en los cielos, donde, como dice el Apocalipsis, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor y no habrá más llanto, hermanos. Que a través de las pruebas, hermanos, nuestra fe no decaiga como el oro. No sea una fe ahí de plástico que apenas se acerca al calor se derrita, sino que sea una fe firme, una fe poderosa, que pueda ser limpiada a través de las diversas pruebas que podamos enfrentar, que cuando enfrentemos las pruebas podamos arrodillarnos y decirle, Señor, no sé cómo voy a salir de estas, pero Señor, estoy contigo. Señor, sé que tú estás conmigo y que tú me sacarás de este hoyo. Confío plenamente en ti, Señor, y que aunque yo hoy no vea la salida, tú ya la tienes, Señor. Que podamos ser capaces, hermanos, de ver así ante las dificultades. Lo invito, hermanos, que se puedan poner en pie y vamos a terminar orando.